Jorge Oscar Moreno, residente en neurocirugía. Hoy vamos a hablar de espondilodisquitis en pediatría. La verdad es una patología de la cual la bibliografía no es tan amplia, dado que la incidencia de esta enfermedad es muy baja en esta población. Estamos muy familiarizados con el enfoque diagnóstico y de tratamiento de la espondilodisquitis en adultos, pero en pediatría hay ciertos factores que hacen que tenga un comportamiento distinto y tengamos que tener algunos puntos en cuenta. Entonces, esa es la idea de traer esta charla. Vamos a empezar con un caso clínico. Se trata de una niña de 15 meses, femenina, previamente sana, sin ningún factor de riesgo conocido, ni perinatales, un neurodesarrollo adecuado, y consulta por 8 días de irritabilidad, malestar general, dolor en hipogastrio. No refieren fiebre ni síntomas respiratorios, gastrointestinales u urinarios. Y 2 días antes del ingreso al servicio del primer nivel, la paciente no camina y presenta inestabilidad en la posición sedente. La madre refiere que trata de colocarla de pie y la niña prefiere la posición supina. En el primer nivel sospechan una ITU, pero reportan un uroanálisis no patológico con una PCR elevada, dolor a la movilización de la cadera derecha, inician manejo con clindamicina, analgesia y remiten con sospecha de una ITU versus una artritis de cadera o una infección a nivel de cadera. Los laboratorios iniciales muestran una leucocitosis a expensas de neutrófilos, con una BCG elevada y una PCR también elevada, y un hemocultivo que reportan como negativo. El examen físico es una paciente difícil de evaluar por irritabilidad permanente, no logra la marcha, al parecer reportan por dolor en miembros inferiores, no logra tampoco sentarse, presenta movilidad espontánea en los miembros inferiores, no logra la movilización de caderas, solo asimetría en los pliegues en región inguinal derecha. Con esto inician el plan de ingreso con cubrimiento antibiótico, cefazolina y solicitan estudios complementarios. Como la sospecha inicial era la cadera, se solicita ecografía, la cual está normal, no reportó ningún hallazgo patológico. Una radiografía de caderas comparativas sin ningún tipo de alteración, erosión, edema. Fue lidiar por radiología y también valorado por ortopedia como normal. Ya en este punto, alguien piensa, bueno, puede ser una espondilodisquitis. Entonces solicitan una tomografía de columna lumbar simple y contrastada. Aquí vemos corte axial, aquí vemos el corte sagital, eh, que dentro de lo que podemos ver en esta tomografía está, está normal, no tiene ninguna alteración en la estructura ósea, los espacios discales se conservan, bueno, no tiene ningún tipo de anormalidad. Pero la paciente persiste con elevación de los parámetros inflamatorios, PCR, BCG, leucocitosis van en ascenso. La sospecha de una infección sigue en curso, entonces solicitan una gammagrafía ósea. Esta es la gammagrafía ósea, donde se evidencia un punto de captación a nivel de la columna dorsal, aproximadamente entre 8 y T9. Esta es la vista P, esta es la vista lateral, y interrogan una espondilodisquitis. En ese proceso diagnóstico ya llevamos varios días, más o menos unos 4 o 5 días, donde además la paciente presenta un deterioro motor de miembros inferiores, los movilizaba al ingreso de forma espontánea, ya no los moviliza tanto, y al examen también ya se encuentra clonus aquiliano bilateral. Entonces, de forma urgente, y ya con esa luz de la gammagrafía, le solicitan una resonancia de columna dorsal contrastada. Aquí podemos ver, entonces, una colección importante a nivel del cuerpo de T7 y de T8. Se extiende a nivel prevertebral, paravertebral, incluso tiene compromiso del canal medular. Observen aquí cómo la médula espinal se ve desplazada y comprimida, tanto por la deformidad que vemos aquí en cifosis, como por un absceso a nivel de T8, T9 anterior. Vemos un poquito más acá, y a nivel de T7, T5, tiene también presencia de absceso en la parte posterior del canal.
Aquí podemos ver los cortes axiales. Aquí tenemos secuencia T2, secuencia T1 con gadolinio. Observen cómo el canal se ve ocupado de una forma importante por los abscesos y además estrecha la médula por la deformidad. Entonces, bueno, estos no son casos frecuentes. La idea de esto es más bien raro verlo en la población pediátrica, pero debemos saber y tenemos que tener un esquema mental de cómo debemos enfrentar esta patología. Entonces vamos a hablar de espondilosquitis. Empecemos con las definiciones. Cuando hablamos de disquitis solamente hacemos referencia a la infección que está confinada solamente al disco intervertebral sin compromiso óseo. Cuando hablamos de espondilitis, es la infección que nos implica el cuerpo o las estructuras óseas, cuerpo vertebral. Y cuando hablamos de espondilodisquitis, ya es el compromiso tanto del disco como de las placas o el hueso vertebral adyacente al disco. Es una enfermedad grave, ¿sí? Puede causar inclusive la muerte si no se trata a tiempo. Se asocia con deformidades, estabilidades segmentarias de la columna, con dolor crónico y reduce de forma significativa la calidad de vida. En pediatría hay una problemática y es, primero, es una entidad rara en niños, por lo tanto no hay unas guías de manejo que le ayuden a orientar cómo es el enfoque, como sí lo hay en los adultos. En los adultos es una enfermedad frecuente, hay guías de manejo. Eso tenemos que las características clínicas de la espondilosquitis en niños son poco específicas. A veces y sumado a eso, los niños más pequeños tienen problemas para poder verbalizar o comunicar los síntomas tanto al cuidador como al médico. Entonces, eso se traduce en que casi el 50% de los niños con espondilosquitis pueden tener retrasos en el diagnóstico. Inclusive hay series que reportan esto, ese retraso como mayor a 3 meses de iniciado el cuadro clínico. Lo importante en esto es que debemos tener una alta sospecha, ¿sí? Una alta sospecha diagnóstica para iniciar un tratamiento temprano y eso asegura que los resultados negativos sean bajos. Tenemos otras dos características que nos lo diferencian del curso de esta enfermedad en niños y en adultos. Y una de ellas es la naturaleza más cartilaginosa de los huesos o de las vértebras. Recordemos que a nivel vertebral tenemos 3 núcleos de osificación primario, uno a nivel del cuerpo, 2 a nivel posteriores. Eso en teoría hace que la destrucción por la infección sea relativamente más severa y más rápida en los niños que cuando lo comparamos en los adultos. Por otro lado, tenemos el efecto del crecimiento, que se puede ver alterado con cualquier procedimiento que nosotros podamos ofrecer o con deformidades residuales que puedan quedar de la infección y que en el proceso de crecimiento eso pueda empeorar. Eso no sucede en adultos, sí sucede en niños y nosotros debemos estar alertas a eso. Como les digo, la incidencia de esta patología en niños es baja, casi menor al 0,3% por 100.000 pacientes. Tiene una distribución bifásica. La mayoría de los casos se dan entre los 6 meses y los 3 años. Aquí hay un primer pico y hay un segundo pico a nivel de la adolescencia. La distribución entre géneros es muy similar y tenemos que tener en cuenta que además de las espondilitis piógenas, no se nos debe pasar por alto que en zonas endémicas debemos estar muy alertas con la tuberculosis espinal. Inclusive en países orientales como la India, como la China, Tailandia, se han reportado incidencias de tuberculosis espinal que pueden ir de un 30 hasta un 60% de todos los casos de tuberculosis espinal. Esto puede corresponder a la tuberculosis espinal en niños. O sea que en áreas endémicas no es algo que sea raro, es algo que podemos encontrar con frecuencia. La mortalidad antes de la era de los antibióticos era muy alta, del 90%, pero una vez toda esta patología se ha empezado a tratar con antimicrobianos, ya es menor al 5%. En cuanto a factores de riesgo, sabemos que en la población adulta hay varios factores de riesgo identificados, diabetes, pacientes renales, en hemodiálisis, en fin, pero en niños, la mayoría, casi todos, son previamente sanos, no hay factores de riesgos conocidos. Se han reportado
que hasta un 13% pueden tener infecciones previas como infecciones respiratorias, gastrointestinales, urinarias, y tan solo un 5% podemos identificar algunos factores, por ejemplo, como desnutrición, deformidades oncológicas, neoplasias, inmunodeficiencias primarias, anemia falciforme o procedimientos con punciones lumbares y áreas endémicas como TBC. Mire que tan solo un 5% podemos identificar algún factor de riesgo, pero la mayoría de los niños son previamente sanos. ¿Cómo llega la infección a nivel del cuerpo vertebral y del disco? Bueno, recordemos que la vértebra y el disco van a estar irrigadas por una arteria segmentaria, la cual se bifurca y tiene algunas arterias terminales que llegan a la placa terminal, ¿cierto? Esto es en adultos. En adultos el disco es avascular y se nutre por difusión, pero en niños el disco tiene una muy buena vascularización. Entonces, la principal vía por la cual las bacterias llegan a nivel del disco y la vértebra es por la vía hematógena. De hecho, hay casos donde se puede evidenciar solamente infección del disco sin compromiso del hueso, cosa que no sucede en adultos. Por ejemplo, en adultos la espondilitis siempre está acompañada de inflamación de la placa terminal o de la parte ósea adyacente al disco. También el plexo venoso de Baxon, dado que tiene ausencia de valvas, permite flujo retrógrado de sangre y es fácil que las bacterias puedan diseminarse por aquí y también llegar a los cuerpos vertebrales. Entonces, la principal vía por la cual llegan las bacterias al disco y al cuerpo vertebral es la vía hematógena en pediatría. También se puede dar por infecciones de tejidos contiguos o la inoculación directa del germen por procedimientos que llevemos a cabo, como punciones lumbares o intervenciones quirúrgicas. En cuanto a la localización, podemos dividirla en dos grandes grupos, las que son de origen piógenas o las de origen por tuberculosis. En cuanto a las de origen piógenas, la mayoría se van a localizar a nivel lumbosacro, seguido por la columna dorsal y por último la columna cervical. En cuanto a la TBC, en niños específicamente, la mayoría se van a localizar a nivel de la columna dorsal, especialmente la columna dorsal baja, seguida por la columna lumbosacra y por último la columna. Que la espondilosquitis piógena inicialmente compromete el disco y ya en estados un poco más avanzados de la enfermedad en niños nos puede comprometer las estructuras vertebrales adyacentes. Diferente a la tuberculosis inicialmente nos compromete lo que es el hueso, las placas terminales, deforma el hueso y en estadios más avanzados ya nos compromete el disco intervertebral. ¿Qué germen nos producen espondilosquitis en pediatría? Bueno, tenemos bacteria, la piógena, es la más frecuente. También tenemos la tuberculosis, especialmente en áreas endémicas. Hay casos de parásitos y hay algunos casos de hongos. Entonces, el germen que se aísla con mayor frecuencia en los cultivos es el Staphylococcus aureus, similar a los adultos. Un porcentaje importante, que ya lo vamos a ver, de los cultivos son negativos, ¿sí? Pero en los cultivos que salen positivos, el Staphylococcus aureus es el representante. En los últimos años, dado que muchos de los cultivos son negativos cuando nosotros los solicitamos, los hemocultivos especialmente, se ha tratado de buscar de forma activa qué pasa con esos pacientes que tienen esos cultivos negativos. ¿Será que es algún germen que no se aísle de forma fácil? Y sí, se ha visto que en los últimos años este gran negativo, Klebsiella kingae, cuando se busca de forma activa, este germen no crece en los cultivos normales, hay que hacer PCR para poderlo aislar. Se ha visto que esos cultivos negativos, un porcentaje también alto, corresponde a este gran negativo. O sea que si tenemos la posibilidad de solicitar PCR y queremos dar pues un tratamiento dirigido y también nos ayuda para las estadísticas de epidemiología, pues hay que hacer una búsqueda activa de él. Menos frecuente, streptococo, otros gram negativos como E. coli, salmonella pueden estar presentes. Por lo general estos gérmenes nos causan espondilitis de cursos agudos, ¿sí? Y hay unos que nos causan espondilitis de curso un poco más subagudo o crónico, del cual tenemos tuberculosis, siempre sospecharlo en áreas endémicas. Colombia es un país endémico y debemos tenerlo en mente. Brucela en los casos de consumo de leche no pasteurizada de cabra y en pacientes con algún tipo de inmunocompromiso siempre tener en cuenta los hongos.
¿Cómo hacemos el abordaje diagnóstico? Entonces, nos podemos apoyar en la clínica, laboratorio, en la radiología y en los estudios microbiológicos. Entonces, como les digo, la clínica de estos pacientes es difícil a veces de poderla asociar con espondilosquitis por su baja especificidad. Hasta un 30-40% de los pacientes pueden tener dolor de espalda, específicamente dolor axial. Algunos de ellos, y estos datos sí nos ayudan, son útiles, hasta un 50 se quejan de cojera, incapacidad para caminar, pararse o para sentarse, para soportar su peso o para gatear. Hasta un 30% pueden tener fiebre, específicamente en los piógenos. Las tuberculosis por lo general no debutan con fiebre. Un 14% irritabilidad, malestar general y algunas manifestaciones extraesqueléticas como dolor abdominal, estreñimiento e incontinencia. ¿Qué signos podemos evidenciar? Se describe el signo de la cadera o rigidez de cadera. Son niños que tienen algún impedimento, llámese por dolor, pero cuando se va a examinar la cadera, la movilidad es normal, no hay ningún hallazgo patológico similar al caso que les mostré. Los pacientes pueden tener posiciones o marcha antálgica, limitación para los movimientos de la columna. Si percutimos y el niño permite la percusión e identificamos algún dolor, eso puede estar presente hasta el 15% de ellos. Miren que el déficit neurológico en espondilosquitis en niños no es tan alto, el porcentaje es bajo, máximo un 4%, y en aquellos que tengan diferentes focos sépticos, la sepsis puede ser el debut del cuadro. En cuanto a la tuberculosis, hay unos hallazgos adicionales, ¿sí? Puede ser, son los mismos signos y síntomas que les mostré en la espondilosquitis piógena, que son las diapositivas previas, pero además en la tuberculosis, los niños pueden llegar ya con una deformidad en cifosis establecida, también puede tener o pueden cursar con abscesos paraspinales, inclusive con fístulas a través de los mismos. De acuerdo a la localización de los abscesos de la TBC, pueden dar cierta sintomatología. Por ejemplo, abscesos a nivel cervical pueden debutar con disfagia o dificultad respiratoria. Un 40% pueden tener sudores nocturnos o pérdida de peso. Y el déficit neurológico aquí también puede estar presente. En cuanto a las pruebas de laboratorio, por lo general los niños con espondilosquitis piógenas pueden debutar con leucocitosis, pero recordar que si es por TBC puede ser normal. Siempre reparar el diferencial. Si es a expensas de neutrófilos, sabemos que puede ser bacterias. Si es a expensas de monocitos, linfocitos, podemos sospechar una TB. ¿Listo? La PCR y la BCG son parámetros fundamentales para el diagnóstico. En muchos de los pacientes estos parámetros van a estar alterados, pero más que eso nos van a ayudar para el seguimiento. Siempre es bueno tener unos parámetros de base al inicio del cuadro y luego esto nos permite monitorizar cómo se está llevando a cabo el tratamiento y si está siendo efectivo o no. La procalcitonina, un marcador de inflamación aguda, se ha utilizado en espondilosquitis en adultos. Es un buen parámetro. En niños no hay estudios con respecto a la procalcitonina, pero si está positiva nos orienta hacia una espondilosquitis de origen piógeno. Si está negativa, posiblemente puede ser tuberculosis. Cuanto al diagnóstico microbiológico, disponemos de los cultivos. Miren que los hemocultivos y los urocultivos son positivos según las series hasta máximo un 58%, o sea que la sensibilidad de esto no es tan alta, casi la mitad, solo la mitad nomás. Las biopsias guiadas por tomografía tienen una sensibilidad del 46% y las de mejor rendimiento diagnóstico son las biopsias quirúrgicas, las cuales pueden llegar a una sensibilidad del 60%. Como les digo, hay algunos gérmenes como la Shigella kingae que no se aísla con los medios de cultivo normales. Hay que hacer una búsqueda activa a través de PCR. Es para tenerlo en cuenta porque puede aumentarnos un poco la tasa de positividad de estos. Siempre solicitar estudios de aerobios, anaerobios, hongos y micobacterias. En especial, nosotros que estamos en una zona endémica de tuberculosis, hay que solicitar todos los estudios para ello. Miren aquí, cuando solicitamos en Nielsen, cultivo, histología, Mantox, la sensibilidad para tratar de identificar este germen no es tan alta, máximo un 60%. Inclusive si lo hacemos todos juntos, llegamos a un rendimiento diagnóstico de casi el 86%.
Afortunadamente, en la actualidad ya contamos con el GeneSphere o PCR para tuberculosis. Miren que la sensibilidad de este estudio para identificar el germen es altísima, 95, con una muy buena especificidad del 96%. Es mucho mejor que el cultivo. Tenemos resultados a los 2 días versus 35 días de un cultivo y detecta incluso resistencia a drogas en el 6% de los casos. O sea que ya este estudio lo tenemos en instituciones. Cada vez que vamos a solicitar los cultivos, ingresemos y solicitémoslo para, para tener resultados rápidos y de forma más certera. Tenemos los estudios de imágenes, tenemos la radiografía simple. La radiografía simple nos puede mostrar cambios después de 3 a 6 semanas de iniciada la clínica. Por lo tanto, la sensibilidad, la especificidad en el inicio del cuadro es baja, no es tan alta, y una precisión diagnóstica del 73%. ¿Qué cosas podemos identificar en una radiografía? Podemos ver, como lo ven aquí, erosiones en las placas terminales de las vértebras, disminución de lo que es la altura discal, deformidades de columna, como lo vemos aquí, algo de algunas actitudes escoliótica. Podemos ver compromiso óseo, la destrucción del hueso en casos un poco más avanzados, pérdida de la lordosis lumbar o de la cifosis dorsal. También podemos identificar en casos un poco más avanzados fusiones de los cuerpos vertebrales. La radiografía nos orienta un poco sobre cuál puede ser el origen, si piógeno o tuberculosis. Vemos que la pérdida de la altura discal es más frecuente en los de origen piógeno, no tanto en la tuberculosis, pero la cifosis, el compromiso de más de 2 vértebras y la severidad de la destrucción ósea siempre va a ser mayor en los casos de TBC. La resonancia es el estándar de oro, tiene una muy buena sensibilidad, especificidad con una precisión diagnóstica del 94%, nos ayuda a identificar anomalías óseas, sabemos que es muy bueno para ver la presencia de anomalías a nivel del tejido blando, especialmente a nivel del canal medular, y nos ayuda a identificar también la presencia de abscesos adicionales. Es usual ver alteración en el disco como hipointensidad en T1 o hiperintensidades en el T2, ¿cierto? Eh, y la presencia de abscesos. También nos ayuda a diferenciar entre piógenos y tuberculosis. Miren que las hiperintensidades en el disco a nivel de T2 es más frecuente verlo en los de origen piógeno, pero la presencia de abscesos siempre va a ser más prevalente en los casos de tuberculosis. Aquí para recordar, entonces de origen piógeno, el compromiso inicial siempre va a ser el disco, con preservación inicialmente de los cuerpos vertebrales, y en la tuberculosis el compromiso va a ser más de origen óseo. En estadios un poco más avanzados se puede comprometer el disco, pero en estadios iniciales siempre va a ser el hueso con algo de deformidad. Este artículo es interesante, trató de mirar cuál era la probabilidad de tener infecciones en sitios no contiguos causados por tuberculosis. Ellos incluyeron 98 casos y 16 de ellos tenían infecciones en sitios adicionales al cual nos estaba generando el síntoma. Tener infecciones en otros puntos de la columna incrementa la incidencia de déficit neurológico. Inclusive esto sucede en pacientes que no tenían VIH o resistencia a medicamentos. Entonces, cuando sospechemos tuberculosis, siempre la recomendación va a ser realizar resonancia de columna total para identificar esos otros focos. La tomografía me permite analizar muy bien la anatomía ósea, el grado de deformidad. No es necesaria para el diagnóstico, para eso contamos con la resonancia, pero nos ayuda en los casos que necesitamos realizar una planeación quirúrgica, el paciente se va a operar, es bueno tenerla ahí para ello. La gamografía ósea, ya con el uso de la resonancia, ha perdido algo de valor para el diagnóstico. Lo utilizamos solo en los casos que queremos descartar algún otro foco infeccioso óseo. Tenemos pruebas invasivas como la biopsia y aspiración con aguja guiadas por tomografía o tomadas de forma intraoperatoria. Por lo general, estas pruebas se llevan a cabo en casos resistentes a medicamentos. El paciente ya tiene un tratamiento y vemos que no evoluciona de forma adecuada, entonces es bueno realizar una biopsia para ver si es otro germen u otra entidad. Cuando sospechamos tuberculosis o gérmenes atípicos o alguna enfermedad que simula infección, una neoplasia, en fin. Bueno, el pronóstico de los pacientes con espondilodisquitis
en pediatría por lo general es favorable. Miremos aquí estos casitos, una paciente de 18 meses con espondilosquitis a nivel del L3, L4, miren la erosión de los platillos, la disminución de la altura discal. Esto es una radiografía tomada casi a los 23 años, donde se ven las vértebras fusionadas, una ligera cifosis sin ningún tipo de repercusión a nivel neurológico ni de dolor. Veremos aquí esta niña de 2 años con una espondilodisquitis L1, L2, disminución de la altura, erosión de los platillos, y vemos que a la edad de los 12 años se logra ver una fusión parcial de esos cuerpos vertebrales, una cifosis aquí segmentaria sutil, sin ningún tipo de problema en términos neurológicos o de dolor. Aquí otro caso, un poco se evidencia un poco de compromiso mayor del cuerpo vertebral, pero vamos viendo que en la evolución a través de los años presenta una mejoría de la altura, ¿sí? Sin ningún tipo de deformidad residual. Entonces, por lo general, en la población pediátrica, la espondilosquitis es una condición que se comporta de forma benigna, con un potencial de destrucción del hueso que es bajo, y por lo general, solo con tratamiento antibiótico e inmovilización es suficiente para que la mayoría de los casos resuelvan de forma favorable. Pero, ojo, tenemos que tener en cuenta que hay algunos casos donde debutan con una deformidad más importante o con algún compromiso óseo. Estos casos ya se salen de ese buen pronóstico y tenemos que tener medidas adicionales. Entonces el tratamiento lo podemos dividir en dos grandes grupos, un tratamiento médico, ¿sí? Y un tratamiento quirúrgico. El pilar del tratamiento de la espondilosquitis en pediatría es el tratamiento médico. Ese se compone de antibióticos, ¿sí? Son como el agente protagonista en el tratamiento de esto, reposo y algunas ortesis en casos de inestabilidad o incluso para el manejo del dolor. La minoría de los casos van a necesitar algún tipo de intervención quirúrgica y ya vamos a ver quiénes. Entonces, en cuanto al tratamiento médico, tenemos los antibióticos. Hay muchas dudas en pediatría, dado que como es una entidad rara y no disponemos de guías para ello, sobre si iniciar un tratamiento dirigido o de amplio espectro. No sabemos muy bien la duración que debemos de dar el antibiótico, si darlo de forma parenteral o combinado. Por lo tanto, siempre que nos enfrentemos a un paciente con espondilodisquitis en población pediátrica, apoyémonos de los otros especialistas, entonces, infectología, pediatría, para hacer un enfoque integral y más adecuado. Entonces, en casos de espondilosquitis piógena, como les digo, no existen guías para que nos guíen, pues que nos digan cómo enfocar el tratamiento antibiótico, no hay consenso en la duración, ni los estudios, inclusive que hay, o las series de casos que hay, las terapias endovenosas son distintas, las terapias orales son distintas, los cursos de tiempo en que se da también son diferentes, pero por lo general lo que se hace es iniciar, cuando no tenemos cultivo, un tratamiento empírico que nos cubra gran positivos y gran negativos de entrada. En las zonas donde tenemos alta tasa de estafilococo meticilino resistente, se recomienda iniciar con vancomicina, y en los casos donde sospechemos Shigella shingai, iniciar con cefalosporina, especialmente ceftriaxona. Ya cuando tenemos un cultivo positivo de forma dirigida. En cuanto a la duración del tratamiento, hay algunos estudios que han tratado de comparar 6 semanas versus 12 semanas. Estos estudios incluyeron algunos pacientes casi en la adolescencia y adultez, y se encontró que 6 semanas no es inferior a dar 12. Inclusive la mitad de estos pacientes recibieron tratamiento endovenoso por menos de 14 días. Esto hace referencia al tratamiento parenteral, ¿sí? 6 semanas versus 12 semanas de tratamiento parenteral, y se encontró que 6 semanas no es inferior. Por lo tanto, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas recomienda una duración total de 6 semanas de terapia parenteral en la población pediátrica. Ya si el curso clínico en este tiempo no ha mejorado, se puede considerar prolongar en casos de que los parámetros inflamatorios no hayan descendido de forma adecuada y el paciente persista con dolor o con imágenes que no muestren que tenga una resolución adecuada. En cuanto a la tuberculosis, la terapia médica también es la primera elección. No hay consensos en cuanto a la duración como tal. La mayoría dice que mínimo debe recibir 9 meses, pero hay series de casos que le dan incluso 18 meses o más. El tratamiento siempre
se inicia con el tetraconjugado y se puede extender en los casos que sea necesario. Dentro del tratamiento médico tenemos la inmovilización, esa se puede hacer con yesos, se puede hacer con ortesis. Las ortesis obviamente son más cómodas. La duración de la inmovilización en los diferentes estudios muestran que puede ir desde un mes incluso hasta 2 años. Eso depende de la evolución imagenológica del sitio de la infección y de la deformidad, si es que la hay. Lo importante es que estos niños que tienen algún tipo de inestabilidad y que queremos que consolide de forma adecuada, es que requieren el uso de esta ortesis de forma permanente, es decir, solo se quita como para asear al niño, pero esto debe usarse casi las 23 o 24 horas al día. En cuanto al tratamiento quirúrgico, observen que tan solo un 6% van a necesitar algún tipo de intervención quirúrgica y las indicaciones de ellas van a estar resumidas aquí. Cuando necesitamos diagnóstico, drenajes de abscesos, cuando el paciente tenga algún tipo de compromiso neurológico, deformidad, se dé un fracaso en la terapia con antibióticos o dolores intratables asociados a la infección. Entonces miremos aquí este caso, una niña de 14 años con una historia de una enfermedad granulomatosa crónica. En el último año no recibió medicamentos para esa enfermedad, debuta con fiebre, una PCR elevada, leucocitosis estaban normales y una disfagia. Miremos aquí esta resonancia, corte sagital contrastado, donde logramos evidenciar una gran colección a nivel de la columna cérvico-dorsal, inclusive compromiso del cuerpo de C7 y alguito de colección a nivel epidural. Eso lo confirmamos aquí en el corte axial. Miren aquí el gran absceso que tiene. Esta niña se llevó a cirugía para drenaje de ese absceso, toma de cultivos y biopsia. Se aisló un aspergillus. Esa niña tenía su inmunocompromiso por la patología de Bose. Se le dio voriconazol y miren la adecuada resolución que tuvo del cuadro. Cursó con colapso del cuerpo de C7, pero miren que no tiene ningún tipo de deformidad residual mayor. Entonces, en los casos donde necesitemos diagnóstico, la intervención quirúrgica tiene un papel importante. Miremos aquí una niña de 13 años con un gran absceso a nivel del psoas, comprometiendo algo de los discos lumbares, generado por un estafilococo meticilino resistente. Estos casos, en los cuales tenemos unos abscesos grandes asociados a la espondilosquitis, también se deben llevar a intervención quirúrgica. Estos abscesos por lo general son dolorosos. La entrada del antimicrobiano aquí es mucho más difícil y si solo pretendemos tratar esto con antibiótico, pues la resolución nos va a tomar más tiempo y sin contar pues el efecto de masa que un absceso pueda tener sobre las estructuras vecinas. Entonces, otra indicación es la presencia de abscesos grandes asociados a la espondilosquitis. Por otro lado, tenemos el deterioro neurológico. Miren aquí este paciente, 13 meses con paraparesia, regresión motora, dolor dorsal y disfunción de esfínteres. Esta imagen donde se evidencia un gran absceso a nivel prevertebral, compromete algo aquí de las primeras vértebras dorsales, compromiso del canal medular, compresión de la médula, miren acá. Esos pacientes que debutan con déficit neurológico o regresión motora de las habilidades que habían ganado, también se benefician de intervención quirúrgica. Esto incrementa la tasa de recuperación. Hay algunos casos de tuberculosis con déficit sutiles que algunas series han mostrado que sus pacientes mejoran ese déficit solo con el tratamiento antituberculoso y con ortesis. Bueno, ella queda a disposición del cirujano que esté llevando el caso si interviene o no, pero lo que sí es que si es tuberculosis y el deterioro es rápido, es profundo, definitivamente ese paciente sí hay que llevarlo a descompresión y drenaje de las colecciones. En cuanto a la deformidad, eso es otra indicación de intervenciones quirúrgicas. La deformidad puede estar presente al inicio del cuadro clínico o la podemos predecir. Entonces, por lo general, pacientes con cifosis asociados a la infección mayores de 30 grados se benefician de intervenciones quirúrgicas porque sabemos que esa deformidad en los niños va a seguir avanzando, ¿sí? Entonces, si debutan con cifosis puerperal mayores a 30 grados, se benefician de intervención quirúrgica. Si es menor a esto, uno la puede predecir, hay diferentes fórmulas para ello. Aquí les traigo una. Por ejemplo, esta calcula más o menos con qué tanto cifosis el niño puede alcanzar en 5 años, teniendo en cuenta el porcentaje del compromiso del cuerpo vertebral.
Eso multiplicado por 30.5 grados más 5.5 grados. Eso nos da un aproximado de a qué punto de deformidad el niño va a llegar y nos da alguna luz si se beneficia de una intervención quirúrgica antes de llegar al punto final. ¿Qué nos preocupa en cuanto a las deformidades? Uno, las paraplegias tardías asociadas a las deformidades, que cuando ese niño crezca tenga algún problema cosmético y quiera intervenirse por esto. La función pulmonar en deformidades un poco mayores se puede ver con alteración, inclusive esas deformidades pueden debutar con dolor. Tener en cuenta que en los casos de tuberculosis hasta un 40% de la deformidad en cifosis va a progresar y los tenemos que tener bajo la lupa. Y para eso nos ayuda a identificar, tenemos que saber identificar cuáles son las columnas en riesgo de progresión de la deformidad. Y este artículo es muy importante, esto fue publicado por Yahase Karam. Él trató de identificar 4 factores en las columnas que me pueden decir si la deformidad va a progresar o no. Entonces el primero de ellos es mirar si las articulaciones facetarias en el nivel comprometido están luxadas o separadas. Si esto está presente, la probabilidad de que la deformidad en cifosis progrese es alta. Por otro lado, determinar si los cuerpos vertebrales en el punto de la infección tienen algo de retropulsión. Entonces lo que se hace es trazar una línea en la parte posterior del cuerpo superior sano, una línea en la parte posterior del cuerpo inferior sano, y si los cuerpos vertebrales afectados pasan esta línea, quiere decir que la probabilidad de que esa curva de deformidad continúe es alta. En el plano coronal también se puede valorar. Lo que se hace es trazar una línea por la mitad de los pedículos de la vértebra superior sana hacia abajo. Si esta línea toca alguno de los pedículos de las vértebras afectadas, quiere decir que posiblemente este niño sí me debute más adelante con una escoliosis. Y por último, tenemos el signo del derribo o derribamiento. Lo que se hace es tomar la vértebra inferior sana, proyectar una línea hasta la vértebra superior sana. Si esa línea está de la mitad para arriba de este cuerpo vertebral, la probabilidad de que esa deformidad continúe también es alta. Aquí un artículo, es una de las series más grandes y de seguimiento mayor de tuberculosis en niños, un seguimiento de 17 años. Algunos niños los llevaron a cirugía radical y a otros solamente a desbridamiento. Y ellos encontraron que a todos se les dio pues manejo antituberculoso. Ellos encontraron que los resultados en términos de déficit motor, sensitivo, función de esfínteres, de dolor o recaídas de la infección fue similares. No hubo ninguna diferencia en cuanto a esto, pero sí los pacientes que llevaron una cirugía radical, hago referencia a que quitan todo el tejido inflamatorio, quitan las estructuras óseas comprometidas, colocan reemplazo e instrumentación. Esos pacientes tuvieron una mejor corrección de cifosis, es lo esperable, y en el tiempo tuvieron menos tasas de progresión de la deformidad. Los que se llevaron solo debridamiento, casi el 40% progresaron en esto. Es un dato y queda siempre pues a decisión del cirujano que tiene el caso cómo lo va a tratar. Debemos tener algunas consideraciones especiales en pediatría. Sabemos que no es lo mismo que tratar a un adulto, son los pacientes más pequeños, muchos de ellos en situaciones sociales adversas, específicamente desnutrición. Cuando llevamos un paciente a intervención quirúrgica sabemos que la pérdida sanguínea puede ser importante. La instrumentación que vamos a utilizar en los niños pues no es la misma en los adultos, no siempre contamos con materiales de perfiles bajos y si pensamos llevar un paciente de instrumentación debemos contar con ello. El otro punto es que los niños van a continuar creciendo. Entonces, cuando nosotros vamos a instrumentar una columna por deformidad o porque necesitamos descomprimirla y la inestabilizamos y deseamos fijarla, debemos tener en cuenta que estos pacientes no debemos fusionarlos, o sea, no debemos generar artrodesis porque podemos impactar de forma negativa en el crecimiento de los niños. Entonces, incluso, como les dije ahora, la naturaleza cartilaginosa de las vértebras de los niños hacen que cuando uno esté llevando a cabo la disección, la probabilidad de que uno rompa el periósteo es mayor. Y si uno rompe el periósteo, pues la probabilidad de tasa de fusión
aumenta. Entonces, la recomendación en niños es siempre hacer una disección supraperióstica para evitar que tengamos fusión y problemas luego en el proceso de crecimiento. Beneficios de la cirugía. Logramos descomprimir, mejorar las deformidades, impacta de forma positiva en el dolor, disminuye las recaídas de la infección, incluso la pérdida ósea. Vemos aquí 13 años, masculino con una enfermedad de POC, debuta con la placa lateral, miren la gran deformidad, 60 grados de cifosis a nivel de la columna lumbar, en este caso ya dado su deterioro neurológico progresivo, a indicación de intervención quirúrgica, se le hace unos este nivel, se fijan 3 niveles arriba, 3 niveles abajo y vemos la alineación adecuada en el postoperatorio. Este otro caso, 14 niña femenina, debuta con disfagia, disestesia y paresia. Observen el gran absceso que tiene aquí a nivel de la columna cervical, una destrucción del cuerpo vertebral de C3, de C4. Esta paciente se lleva a una vía anterior inicial para drenar esto, retirar los cuerpos vertebrales comprometidos, un implante fibular y luego una vía posterior para aumentar la estabilización de la construcción. Veremos aquí, este caso ya lo he mostrado, 13 meses, debuta con paraparesia, regresión motora, dolor dorsal y disfunción de esfínteres, un gran absceso aquí a nivel de la columna cervico-dorsal, compromiso de la vértebra de C7, a pesar de ser tan pequeño, pues hay que retirar el hueso y se logra alinear la deformidad con un implante de fíbula a este nivel y se fija con barra y con alambre. Miremos este otro caso, 19 meses, una deformidad cifótica importante a nivel de la por tuberculosis. El paciente debutó con paraparesia espástica, alteración de esfínteres. Este paciente se le hace una osteotomía a estos dos cuerpos vertebrales, se le coloca un cilindro y se fija 3 niveles por arriba, 2 niveles por abajo con tornillos transpediculares. Bueno, un punto adicional son esos pacientes con tuberculosis ya curada. Cuando un paciente ya con tuberculosis curada me empieza a hacer algún problema de alteración neurológica, hay que considerar la intervención quirúrgica, pero en estos casos la corrección quirúrgica ya es técnicamente más difícil, hay mayor riesgo de lesión neurológica y la recuperación es menos predecible. Por lo tanto, no se recomienda por razones solamente cosméticas. Por ejemplo, llevar un paciente con TBC curada es cuando debute con déficit neurológico. Ahí de entrada tenemos que hacer descompresión y en términos de balance sagitario y colonal lograr alguna alineación pues aceptable. No tratemos de llevar una columna pues a una alineación normal porque el riesgo de deterioro neurológico puede ser mayor. El seguimiento de estos pacientes con espondilodisquitis se hace con parámetros inflamatorios, BCG, PCR, hemolocograma 2 veces por semana en los primeros días, luego cada semana en el primer mes y luego cada 2 semanas después de esto. La radiografía de columna la podemos utilizar a la mitad y al final del seguimiento y la resonancia está indicada si el paciente presenta un deterioro o un curso atípico que vemos que no responde bien a la medicación y en los casos de tuberculosis siempre a los 6 meses del tratamiento para ver cómo va el proceso. Los resultados, como les digo, la mayoría de los casos de espondilosquitis en niños es favorable. La mayoría incluso salen asintomáticos en el momento del alta, sin dolor, con movimientos espinales normales. Algunos reportan secuelas. La más frecuente son las secuelas imagenológicas, radiológicas. Cifosis residuales pueden estar presentes en el 16%, sin ningún tipo de repercusión pues, a nivel neurológico de dolor. Algunos pueden quedar con algo de dolor a nivel de la espalda. El movimiento espinal en algunos puede estar restringido y la recurrencia de infección pues siempre hay que sospecharla en cursos atípicos. Bueno, entonces volvamos al caso. Recordemos que una niña de 15 meses en la cual debuta con un problema para deambular, no se puede sentar, tiene dolor, un curso clínico larvado, se sospechó una infección urinaria, luego un problema de cadera, hasta que por fin damos que es una espondilodisquitis con una deformidad importante a nivel de la columna dorsal, compromiso neurológico.
Ya de entrada, con este cuadro y con lo que les acabo de exponer, sabemos que esta paciente se beneficia de intervención quirúrgica. Esto no solamente va a resolver con antibióticos, esto es uno de los casos en los cuales nosotros debemos llevar a cirugía para descomprimir, drenar los abscesos, ¿cierto? Miren la deformidad en cifosis de 24 grados, ¿sí? No es mayor a 30, pero sabemos que la probabilidad de que esta deformidad continúe es alta. Si le aplicamos los parámetros de la columna a riesgo de deformidad, miremos que si analizamos la articulación facetaria, hay luxación o extracción de la misma, ¿sí? Si miramos los parámetros de la retropulsión de los cuerpos involucrados, vemos que a nivel de la infección, los cuerpos pasan el cruce de las líneas de los cuerpos vertebrales sanos, o sea que la probabilidad de que esta deformidad eh, avance por estos dos parámetros pues está presente. A nivel coronal no tenemos mayor problema. Y por último, tenemos aquí el signo del derribo, que definitivamente también es positivo. O sea que tenemos tres parámetros que nos deben alertar que también por la deformidad esta paciente se debe corregir e instrumentar para evitar de que esto avance. Bueno, esta niña se llevó inicialmente a la minectomía más drenaje de abscesos. El cultivo arrojó el Ginsberg positivo para tuberculosis, sensible a rifampicina. Se le hizo VIH, el cual fue negativo. De hecho, era raro porque esta niña es de un estrato socioeconómico alto. De todas formas, se inició todo lo que es la investigación del perfil epidemiológico y a toda la familia. Se le inició manejo con tetraconjugado, inmovilización con ortesis, hasta cumplir el primer ciclo de antituberculosis. Posterior a esto, la paciente ya está programada para corrección de la deformidad. Bueno, entonces la espondilosquitis es una enfermedad rara en niños, sin embargo, si no se trata a tiempo, puede tener secuelas negativas significativas, como le mostré, y discretas. El diagnóstico temprano, al igual que el tratamiento, son importantes para reducir la tasa de resultados adversos. La resonancia siempre es el gol estándar en el diagnóstico. El manejo médico, como le mostré, es el pilar del tratamiento en la mayoría de las espondilodisquitis piógena y por tuberculosis. La cirugía solo en casos seleccionados, como les mostré. Por lo general, esto tiene un buen pronóstico, rara vez dado lugar a déficits funcionales y siempre manejar esto en un grupo interdisciplinar. Muchas gracias. Oscar, excelente revisión. Te hago una pregunta. Pues hoy me enteré que existía una bacteria que se llamaba la Klebsiella. ¿Dónde vive la Klebsiella? ¿En qué parte del cuerpo vive? O pues, ¿cuál es su hábitat? Profe, se puede aislar en orina, se puede aislar en sangre, puede entrar por infecciones en piel. Por lo general, es un gran negativo. Puede pasar de la orina a la sangre, es lo más probable. Y También dijiste puede que, dijiste que no se cultivaba, o sea que uno de entrada debe pedir PCR para Klebsiella. sí, señor. De entrada hay que pedir PCR si uno la quiere, si quiere hacer una búsqueda activa del mismo. Bueno, y la segunda pregunta es, pues, hiciste mucho énfasis en que el tratamiento médico era lo más importante, eh, pero yo tengo una inquietud. En los adultos, aun cuando tengamos hemocultivos positivos, es recomendable sacar la mayor parte del tejido infectado para que el antibiótico tenga más efectividad. O sea que esto no es cierto en los niños. Sí, profe, no es cierto en los niños. Por eso mostré en la parte de la fisiopatología de la anatomía que el disco intervertebral del niño está vascularizado, diferente de lo del adulto. Entonces, en el adulto es difícil que el antibiótico no llegue al disco. En el niño, el antibiótico sí llega al disco. Por eso, la mayoría de ellos solo con el manejo médico tiene. ¿Sí? En los O sea, adultos, diferente, en los adultos sí se benefician de quitar la mayor parte del tejido infectado. o sea que si tenemos un hemocultivo positivo, no hacemos cirugía. No es necesaria. No se le está escuchando, profe. Ah, no, ya es que tenía el micrófono apagado. Pues muchas gracias, Oscar. Yo no tengo más preguntas. Listo. Eduardo. Ah, Eduardo ya se fue.
¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Algún residente? Eduardo, ya volvió. Este paciente es del Hola, servicio. qué pena. Sí, desde acá. Habla. Ah, bueno, muy bien. Sí, desde acá. Qué pena, se cayó la llamada. ¿Me hicieron alguna pregunta? No. No, que si vos tenías algún comentario o alguien tiene algún comentario. Ah, bueno, sí, yo tengo un comentario. Oscar, qué revisión tan buena. Me encantó la revisión. A un tema que tiene tan poca información, exprimiste lo mejor de lo que tenías. Me gustó mucho. El caso, muy interesante, pues, a pesar de que aquí hemos tenido casos de espondilodisquitis, yo creo que es el segundo o tercero que tenemos de tuberculosa y el primero que tenemos de un niño tan chiquito tuberculoso, pues porque hemos tenido más grandes, indígenas generalmente. Pero este tan pequeño con estrato alto es un caso muy interesante porque no solo es un reto epidemiológico rastrear a la familia, sino el reto quirúrgico pues con el paciente. Entonces es un caso muy interesante que creo que a todos nos va a enseñar y nos sigue enseñando pues. Pero sí, es muy importante pensarle y buscarle. Uno no puede confiarse mucho de que el estrato alto no le da tuberculosis. Yo ya he tenido una paciente con una meningoencefalitis tuberculosa de 12 meses, con una mamá profesora de estrato 6 y resultamos que en el rastreo epidemiológico tenía dos pacientes, dos estudiantes de ella con tuberculosis en el salón. Y en este caso, rastreando a la mamá, hablando con la mamá en consulta, parece que son los abuelos que tienen un local en el hueco. Entonces, en esa parte está, entonces es muy importante al sospecharlo, también hacer un rastreo epidemiológico importante, no importa el estrato. Esa es otra de las tantas cosas que nos enseñó este caso. Oscar, como te digo, muy buena la revisión, te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.